Bueno, entonces, habíamos quedado en el canal de aducción, la canaleta, ¿sí? Habíamos determinado la canaleta de aducción, habíamos determinado la base a esa canaleta y estamos, de cierta manera, nuestro objetivo principal en esta bocatoma de fondo era la rejilla de fondo, ¿sí? ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señora ingeniero. Vale, gracias. Sí, señora. Listo, entonces vamos a seguir acá, compartir pantalla. Listo, entonces sí vamos acá, ¿sí? Entonces, recapitulando, estamos diseñando una bocatoma de fondo para una de las cosas que ayer no sé sí creo que lo dije, pero no lo enfaticé, era el hecho de que cuando yo opto por este tipo de estructuras, ustedes lo primero que tienen que revisar es el ancho de donde la vayan a ubicar, ¿sí? Estas estructuras, por eso les dije, gran parte de nuestro abastecimiento se hace a partir de quebradas, por la calidad del agua, porque no necesitamos pues caudales muy altos como si lo necesitáramos en otros usos como agrícolas, ganadería, minería, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que las quebradas sean una buena opción de abastecimiento. Entonces, por eso es que la bocatoma de fondo es una de las más utilizadas en el país, porque como las quebradas son pequeñas, me refiero a secciones transversales, ¿sí? Entonces, eso me permite a mí, eh, digamos que al no tener un ancho tan grande, pues la estructura va a ser más pequeña. Ahí casi siempre la pregunta que surge es, ¿qué significa un ancho grande o qué significa pequeño? Más o menos uno dice, yo he visto captaciones de fondo hasta de 12 metros, por ejemplo, pero ya van a ver que ustedes cuando estén revisando, muchas veces ustedes dicen, bueno, tengo un ancho de 12 metros, pero resulta que la longitud de la rejilla que necesito es de 1 metro, ¿cierto? Entonces, si eso pasa, pues no se justifica hacer toda una intervención transversal para que únicamente para captar yo necesite 1 metro. ¿Ok? Esa es una razón, digamos que importante, porque no hay una medida, o sea, nadie les va a decir a ustedes si 5 metros es muy ancho o es muy angosto. Eso depende siempre, por eso ustedes siempre, mi sugerencia es miren el ancho, identifiquen tramos rectos, ¿m? Y en esos tramos rectos, miren, hacen el ejercicio de identificar cuánto sería la longitud de la rejilla. Entonces uno dice, bueno, sí, yo reduzco la sección, pero ustedes saben que reducir la sección, esto hay que construirlo, esto es concreto, ¿sí? Esto hay que hacerle unos muros laterales. Entre yo más reduzca la sección, pues esto tiene que ser muchísimo más robusto para poder darle esa seguridad a esto. Entonces, claro, yo reduzco la sección, pero ¿cuánto la tengo que reducir? Y luego miramos la longitud de la rejilla. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 1.5 metros, ¿sí? Y la longitud de la rejilla me da 1.3 o me da los 1.5, entonces yo digo, esto está bien. Pero si yo aquí tengo, por ejemplo, 7 metros y la rejilla me da 0.9 metros, pues no se justifica. ¿Listo? Entonces ahí es donde uno empieza a mirar otras posibilidades de captación. Entonces eso es, digamos, una cosa que sí lo hablamos, pero creo que es importante resaltarla. Entonces, teníamos un ancho de captación de 2.5 metros, nos dieron la hidrología del río, ¿sí? Nos dieron el caudal para 100 años, nos dieron el caudal mínimo, nos dieron el caudal máximo, y sabemos que necesitamos abastecer una población cuyo caudal de diseño es de 40 litros, o sea, caudal máximo diario. Por lo tanto, según la resolución 0330, nosotros necesitamos captar 2 veces el caudal máximo diario y esa es la razón por la cual nuestra captación va a ser, o el caudal de captación, vamos a hacerlo de 80 litros por segundo. Propusimos una reducción de la sección de 2,5 que era el ancho del río a 1.5. Dijimos, esa va a ser la longitud del vertedero a partir de la ecuación de vertederos rectangulares, porque el agua va a llegar aquí como un vertedero exactamente a través del área neta que va a quedar entre los barrotes de la rejilla. Calculamos la carga hidráulica que va a estar o que se intenta que siempre permanezca lo más constante posible para, digamos que regular la energía cinética, que es la velocidad con la que se está aproximando esas líneas de corriente al sistema de captación. Entonces,
Con ese 1.5 calculamos la carga hidráulica, nos dio como 9,4 centímetros, es pequeña, yo les decía a ustedes, esa es una de las razones por las cuales también se utilizan bocatomas de fondo, sobre todo en quebradas, donde no son muy profundas, por eso esas cargas hidráulicas pues se mantienen en esos valores. Dijimos vamos a comprobar este 1.5, para eso calculamos la velocidad de aproximación, al caudal de captación lo dividimos entre el área, que era la longitud que le habíamos dado a ese vertedero de 1,5 por el área, por la carga hidráulica superficial. Nos dio 0,57 la velocidad con la que está llegando el agua al sistema. Dijimos aceptable entre 0,3 y 3 metros sobre segundo, por lo tanto, pues de cierta manera nos valida ese 1,5 de longitud de vertedero. ¿Listos? Luego, ¿qué hicimos? Entonces, bueno, vamos a calcular las dimensiones de la rejilla. Para eso necesito la base y dijimos, esta base preferiblemente que coincida con la canaleta de recolección. El agua pasa a través de la areneta que queda entre los barrotes de la rejilla y ese chorro, ¿sí?, se va a almacenar en esta canaleta. Después a esta canaleta le damos una pendiente que es la que va a entregar aquí a la cámara de recolección. ¿Listo? Entonces, ahí vamos, utilizando las ecuaciones de alcance de chorro, esta es la cámara de recolección. Utilizando entonces, esta es la cámara de recolección, esta es la rejilla. Aquí va a haber rejilla y debajo de la rejilla va a estar la canaleta. Usualmente yo la llamo canaleta de recolección, pero también ustedes pueden encontrarla como canaleta de aducción, que no es la misma aducción, ¿no? Diferente. Lo que pasa es que pues, se dice aducción porque igual es transporte en lámina libre. Entonces, esta canaleta de aducción, pues es la que va a ir acá y que de cierta manera es la que va a recolectar el agua de que va captando la rejilla. Aplicamos ecuaciones de alcance del chorro, pusimos la velocidad de aproximación de 0,57 que nos dio acá, la carga hidráulica superficial que nos dio. Eso nos dio un alcance máximo del chorro de 0,4. Le pusimos como un borde libre de más o menos 0,1 metros y eso nos dio que la base va a ser 0,5 metros. Ahí decíamos, ¿por qué un borde libre de 0,1? Bueno, en este caso porque la velocidad con la que está llegando pues no es una velocidad muy grande, ¿sí? Entonces eso hace que pues el alcance de chorro no, pues como que no necesite mucho borde libre porque pues no voy a correr riesgos de salpicaduras importantes y demás. Sin embargo, decíamos, si estas velocidades son 2 metros, 2,5, incluso 3, pues probablemente es bueno sí dejarlo un poquito más. Y esta base en lugar de ser de 50 centímetros, pues puede ser de 60, 70, 80, ¿sí? Y yo les decía, el diseño es de ustedes, solamente tengan en cuenta que entre más grande lo pongan, más costosa sale la obra, ¿listo? Entonces siempre como que ajustarse a que hidráulicamente funcione bien, pero que los valores con los que esté trabajando, las dimensiones, pues sean las más ajustadas a ese ejercicio hidráulico. Bueno, entonces, vamos a calcular ahora sí la rejilla. Entonces decíamos, para la rejilla, voy a hacerme acá, voy a ampliar esto. Entonces, dimensiones de la rejilla. Entonces, nuestra rejilla es una rejilla, yo me hago aquí un esquema de la rejilla. ¿En dónde? Esa rejilla vamos a identificar. Primero, yo necesito optar por una serie, vamos a poner acá, por la dimensión de los barrotes y necesito saber, además de qué tipo de barrote voy a poner, necesito saber cuánto los voy a espaciar.
el espaciamiento entre los barrotes. Para este ejercicio, casi siempre se dice, bueno, si usted va a trabajar barrotes circulares que se utilizan, digamos que al menos para bocatomas de fondo, son los más típicos. Entonces yo digo, aquí S, yo lo voy a llamar, S va a ser la separación y D va a ser el diámetro del barrote. Entonces, aquí volvemos a las buenas prácticas de ingeniería. Nadie nos va a decir, usted por qué puso una pulgada, por qué puso media, usted por qué puso un cuarto, ¿sí? Pero sí hay parámetros que nos van a permitir a nosotros saber si la selección que estamos haciendo es la adecuada o no. Entonces, esta es mi rejilla. La rejilla tiene una base que es, o principalmente decimos pues, que coincida con la que acabamos de calcular de la canaleta de recolección, ¿sí? Que puede ser esta misma. Vamos a partir del hecho de que esta es la base. Tiene una separación entre barrotes, los diámetros del barrote y va a tener la longitud de la rejilla, que como les dije, no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño que la longitud del vertedero. Lo que sí sabemos es que esta longitud de rejilla no puede superar la longitud del vertedero. Entonces, esta es LR, que es lo que vamos a llamar. Este es nuestro objetivo de hecho, determinar esa longitud de la rejilla. Entonces, para determinar esa longitud de la rejilla, entonces yo digo, listo. Yo tengo que el área, pusimos por acá, entonces decíamos, el área total es, ahí se ve, no pongo un poquito más grande, voy a poner este también. Entonces yo digo, uno diría área total, base por longitud de la rejilla, pero como no tengo la longitud de la rejilla, entonces vamos a poner, va a ser igual, o sea, la longitud de la rejilla la vamos a tomar como la separación más el diámetro por el número de barrotes que yo ponga, ¿sí? Ese va a ser la longitud y esto por, pues por supuesto la base, que es la que me va a indicar por dónde. ¿Quién va a ser el área neta? ¿Por dónde va a pasar el agua? ¿Por dónde va a pasar el agua? Entonces, el espaciamiento por la base por el número de barrotes que yo estoy indicando. Un segundo, por favor. Entonces, una de las cosas que me permite a mí y que yo les decía a ustedes, para nosotros en una bocatoma de fondo, la eficiencia de la captación nos la va a dar principalmente la rejilla, ¿sí? Yo digo, la eficiencia de captación va a ser igual a. Entonces, yo digo, yo tengo un área neta, ¿sí? Y tengo el área total. Es como que de todo el área que yo tengo, realmente cuánto es esa área que yo tengo disponible para la captación. Área neta sobre área total. Si yo reemplazo acá, entonces esto nos va a quedar. El área neta va a ser la longitud de la rejilla, que en este caso como no la conocemos, estamos diciendo va a ser el espaciamiento más el diámetro de cada barra por el número de barras que ponga por la base de la rejilla, ¿sí? Y el área total, entonces va a ser, perdón, esto va a ser, este acá, este es el área neta, es el área total, esta nos queda acá abajo,
¿cierto? Y arriba es el espaciamiento, el área neta, por la base, por el número de barrotes, ¿sí? Yo hago esta relación y yo digo, ah, ok. Miren que en este punto, la base se cancela con la base y el número de barrotes se cancela con el número de barrotes. Eso quiere decir que la eficiencia en la rejilla, ¿sí? ¿A qué es igual? ¿O de quién depende principalmente? Entonces yo digo, depende de. A ver, bueno, pongo otra ecuación y ya está. Entonces, la eficiencia pues va a ser, al cancelarse esto, entonces va a quedar la separación entre barrotes sobre la separación más el diámetro de barrotes. Usualmente, como yo les decía ahorita, la eficiencia en la rejilla, yo preferiblemente pues voy a querer eficiencias, a mí no me gustan menos del 65%, pues que de hecho una eficiencia del 65% pues es como medio más o menos, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero que esto supere el 50%, el 60%, que esté por encima incluso del 65%, ¿sí? Como les digo, estas son buenas prácticas de ingeniería porque nadie me va a decir, oiga, ¿usted por qué le puso una eficiencia del 60%? ¿Listo? En este caso, quiero ponérsela porque me parece que es lo más eficiente. Y esto nos permite a nosotros también decidir, porque tanto la separación como el diámetro de barrotes, pues depende de mi diseño. Entonces, yo como diseñador necesito decir cuántos barrotes voy a poner, cada cuánto los voy a espaciar y de qué diámetros voy a instalar. Entonces, pongamos acá nomenclaturas. Entonces, N es el número de barras, S es la separación, ya por ahí lo habíamos puesto, y esa separación, digamos que por recomendaciones más o menos, dicen que usted puede irse entre 2 centímetros y aproximadamente 5 centímetros. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿me doy 2 o me doy 5 o me doy 3 o cómo hago esto? Entonces por eso entender lo de la eficiencia es un buen parámetro para saber realmente cada cuánto la separo. Y D es el diámetro de barrote, que como les dije, preferiblemente para sistemas o bocatomas de fondo por debajo de 1 pulgada. ¿Listo? Entonces vamos a determinar esto. Entonces, seleccionando. Vamos a seleccionar un espaciamiento en centímetros, solamente para que no quede muy chiquito. Vamos con primero 3 centímetros. Vamos a ver cómo nos va con 3 centímetros. Y de diámetros en pulgadas, vámonos con, pongámosle que, vámonos con media pulgada a ver cómo nos va. Pongámosle 3/4, que es chiquita, pero bueno. ¿Cuántos son 3/4 de pulgada en centímetros? 1,9, 1,91. Vale. Para esos 3 centímetros y para 1,91, ese es el diámetro, 1,91. ¿Cuánto nos daría la eficiencia para esta primera selección?
Ujú. Entonces, esto no necesito pasarlo porque todo está en centímetros. Ponemos porcentaje. Pregunta, ¿está bien esa primera selección de diámetros y separaciones de los barrotes? ¿Cómo? No, la eficiencia está por debajo del 75%, ¿no? Ujú. ¿Cómo es la fórmula? Es esta que acabamos de calcular. La separación sobre la separación más el diámetro. En este caso, todo en unidades aferentes, porque si no, no se les van a cancelar. La eficiencia es adimensional. Entonces, lo que me está diciendo es, mire, si usted separa, ¿sí? 3 centímetros los barrotes y pone barrotes de 3/4 de pulgada, pues usted va a tener una eficiencia en la captación del 61%. ¿Está mal? No, no está mal. Lo único es que personalmente a mí como diseñadora me parece muy bajita, ¿sí? Entonces vamos con otra selección de diámetros y separación. Entonces yo digo, bueno, como esta me parece muy bajita, me voy con una selección, voy a ponerlo aquí. Esto es para que ustedes aprendan oiga, yo voy a la ferretería y ¿qué compro? ¿Sí? Entonces, dejemos los 3 centímetros, pongamos 5/8 de pulgada. ¿Cuántos son 5/8 en centímetros? 1,59. 1,59. Y con esto nos daría una eficiencia del 65%. Mejoré, pero aún así, ¿se irían con ese? No está muy exacto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues me la voy a jugar con la separación y vamos a poner. Vámonos con la separación, vamos a irnos con la de 5 centímetros, la máxima, y le voy a aumentar aquí el diámetro a media pulgada. ¿Cuántos son media pulgada en centímetros? Miren que si conservo los 5/8 y los 5 centímetros, ahora me da el 76%, lo cual va mejorando. Pero con media, ¿cuánto es media pulgada en centímetros? 1,27. 27. Eficiencia del 80%. ¿Con cuál se quedan de las tres? Pues con la que mejor eficiencia me va a dar. Además que, claro, comprar media pulgada, ¿sí? Y separarla un poquito más, pues miren que me va a dar una captación con una eficiencia del 80%. Entonces nos vamos a quedar con la selección 3. ¿Listo? Entonces, miren que con ese análisis de la eficiencia, entonces yo ya ahora sí sé cuánto tengo que separarla y ahora sé cuánto tengo que distribuirlos, cuántos diámetros de barrote tengo que distribuir. ¿Listo? Entonces, partiendo de nuevo de esta ecuación, y como ya tengo la eficiencia, entonces de aquí ahora voy a despejar el área total. Entonces yo digo, el área total va a ser el área neta sobre la eficiencia. ¿Cuánto nos da esa área total? Lo voy a calcular aquí. ¿Puedo calcularla directamente? ¿O qué tengo que hacer? ¿Qué me hace falta? Ingeniero, pero no tenemos la cantidad de barrotes. Ajá. Entonces yo digo, el área neta, yo digo listo, el área total de la rejilla, despejándola de acá, va a ser el área neta sobre la eficiencia.
Pero resulta que para el área neta todavía nos hace falta el número de barrotes. Ya tenemos la separación, ya tenemos la base, pero nos faltaría saber cuántos barrotes vamos a instalar. Entonces, por eso vamos a aprovechar otra de las ecuaciones de la hidráulica que me dice, y que esta es la que ustedes utilizan, y dice el caudal total, vamos a aprovechar que tengo el caudal, entonces yo digo caudal es igual a velocidad, vamos a despejar de una vez, caudal es igual a velocidad por área, por lo tanto el área, en este caso sería el área neta. ¿Por qué? Porque es por donde va a pasar el agua por caudal. Entonces yo digo, el área neta es igual a el caudal. Caudal es igual a velocidad por área, entonces caudal sobre velocidad. El caudal de diseño sobre una velocidad que yo la voy a llamar velocidad en la rejilla. ¿Quién es la velocidad en la rejilla? La velocidad en la rejilla es, ahora yo, para calcular, ¿por qué es el área neta? ¿Sí? Porque en este caso estamos diciendo, lo que decíamos ahorita, ¿cuál es el área realmente por donde va a pasar el agua? Entonces va a ser la que me queda acá entre espaciamiento de barrotes. Si este es el área neta de la rejilla, ¿sí? Entonces, en esa área neta yo tengo dos posibilidades. Entonces yo digo, por aquí va a pasar el caudal, ya sé con qué velocidad se me está aproximando el agua. Pero ahora yo digo, aquí necesito saber, a través de esta área, ¿sí? Voy a averiguar, por acá es donde va a pasar el caudal. Y por acá es donde yo necesito controlar esa velocidad. Usualmente, nosotros también, otro parámetro de recomendación de diseño, es que esa velocidad en la rejilla dice, usted, maneje velocidades pequeñitas. Entonces nos dicen más o menos, pues póngale entre 0.15 metros sobre segundo. Ponerlo así. También estos son buenas prácticas de ingeniería. Lo que quiero es que el agua, cuando esté pasando entre los barrotes, pase con una cinética bajita. Entonces me dice entre 0.15 y 0.3 metros segundo, aproximadamente. ¿Sí? Entonces yo digo, listo, vámonos con una velocidad de rejilla, por ejemplo. No quiero ni 0.15 ni 0.3, voy a poner 0.2 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿De dónde salió? Recomendaciones. Por eso esta también va en naranja, porque pues hace parte de ese ejercicio. Y otra de las cosas que nos dice que ustedes van a ver en los libros es que esta velocidad se multiplica por un coeficiente. Ese coeficiente, ¿sí? Usualmente dice. Ustedes van a encontrar que, digamos, lo que nos dice es, dependiendo de la orientación de los barrotes, usted puede tener aquí que esa velocidad de la rejilla se ve afectada dependiendo de cómo yo estoy disponiendo esos barrotes. Entonces, estos barrotes yo los puedo poner así, pero ustedes también van a ver que muchas veces pueden ponérnoslo así, orientados, por ejemplo, a 75 grados. Entonces, en ese caso nos dice, entre más, digamos que entre más cambie yo la disposición de los barrotes, este coeficiente va a aumentar o disminuir. Para el caso de barrotes horizontales, como en este caso, ¿sí? En donde los estamos disponiendo a 90 grados, es decir, las líneas de corriente las estamos poniendo exactamente acá, no las estamos poniendo directamente de manera perpendicular. Entonces, si esto está a 90 grados, entonces esa es la razón por la cual la velocidad de la rejilla la vamos a multiplicar por 0.9. Ingeniera, ¿eso es siempre? Sí, eso es siempre.
Aquí, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Simplemente seleccionar bien la velocidad de rejilla, que como les digo, el principio es garantizar que cuando el agua atraviese esa área neta, ¿sí? Pues pase con una cinética bajita. Teniendo en cuenta esto, entonces, ¿cuánto nos da el área neta? Área neta. Esto nos va a dar metro cuadrado. Entonces va a ser igual. El caudal de diseño, como les digo, dejen todo amarrado para que les quede ya de una vez sus hojas programadas. Dividido 0.9 por esa velocidad en la rejilla, que yo la voy a poner 0.2 y ahorita la amarro. ¿Cuánto nos da esa área neta en metros cuadrados? 0,44. Listo. Aquí voy a poner. Pregunta, ¿hasta acá me van siguiendo o no? ¿Me siguen? Sí, ingeniero. Listo. Ujú. Bueno, entonces ya sabemos que, dime, Los valores de la velocidad de la del coeficiente los podemos dejar digamos, para incluir. Noel, no te escucho nada. No te estoy escuchando. Bien, o sea, sé que estás hablando, pero no te escuchamos bien. O yo no te estoy escuchando bien. Si quieres usar el chat, entendí esa velocidad de la rejilla. ¿Qué pasó con esa velocidad de rejilla? Hola. Ingeniera, ahí te está escribiendo Joel. Listo. ¿Alguien puede mirarlo? Porfa, me dice cuál es la pregunta para no ir hasta el chat. Dice que si los valores de la velocidad de la rejilla y coeficiente los podemos usar, por ejemplo, para el proyecto también. Sí, claro. Sí, estos son recomendaciones de diseño. Entonces, esto de punto 9, por eso les digo, este punto 9 de acá depende de la orientación de los barrotes. Si ustedes en sus diseños no me van a cambiar la orientación a 90 grados, o por ejemplo no las van a poner a 75 grados, eso se pone usualmente, por ejemplo, cuando la limpieza de las rejillas son mecánicas. Entonces, si yo tengo un rastrillo, un rodillo o rastrillo también se llama. Entonces, casi siempre estos equipos, lo mejor es disponer de estos barrotes a 75 grados. Sin embargo, eso tiene una, digamos que, una implicación y es que la soldadura y digamos que todo lo que va con la construcción de esas rejillas a 75 grados, pues se vuelve más complejo. Por eso lo más típico que se van a encontrar es disponerlos a 90 grados y cuando yo los pongo a 90 grados, el coeficiente por el cual hay que alterar o el factor por el cual hay que ajustar más bien la velocidad de rejilla es 0.9. ¿Listo? Para 75 grados hay estudios que dicen que este puede ser 0.7. Entonces, cuando ustedes vayan y se encuentren con que los barrotes están dispuestos con un cierto ángulo, pues ya saben que este valor va a ser más pequeño. ¿Listo? Y en cuanto a punto 5 y punto 3, sí, lo pueden utilizar en cualquiera de sus diseños, proyectos, cuando salgan a su ejercicio profesional, porque como les digo, es la cinética que yo estoy imponiendo para esa velocidad de paso. ¿Listo? Bueno, entonces, ya tengo el área neta, por lo tanto, calculemos el área total, ahora sí, utilizando esta ecuación que me dice que va a ser el área neta dividido la eficiencia, en este caso es del 80%. ¿Cuánto nos da esa área total? 0,56. Listo.
Y ahora que tenemos el área total, calculemos la longitud de la rejilla. Todo esto lo pongo con este color porque, como les digo, son parámetros que puedo después modificar. Por ejemplo, bueno, vamos a calcular la longitud de la rejilla. Entonces, la longitud de la rejilla la vamos a calcular. Pues ya sabemos que área total va a ser la longitud de la rejilla, ahora sí, por la base. Despejamos de acá la longitud de la rejilla. Esto nos va a dar en metros y va a ser el área total dividida la base de la rejilla, que es 0.5. ¿Cuánto nos da esa longitud de rejilla? Uno coma once. 1,12 me da ahorita. Aproximemos. Y también me da 1,11, pero sí les da, bueno, digamos que eso depende de las cifras significativas también. Pregunta. ¿Me sirve esta longitud de rejilla? No, que es superior como a la base, ¿no? Que es de 0,5. Sí, pero eso no importa porque puede O, ser rectangular, no pasa nada. ¿Qué es lo que no puede ser superior? Miren dónde la voy a ubicar. si no puede ser superior al ancho al 1,5. Al vertedero. Entonces, ¿me sirve ese 1,11? Me sirve porque Sí, cabe aquí perfectamente. ¿Qué pasa si les hubiese dado mayor al 1,5? ¿Qué hubiesen podido cambiar? Acá lo que nos está diciendo es, esto es lo que yo les decía a ustedes. Yo tengo un ancho de 1,5 y la longitud de la rejilla me está dando 1,1. Pongámosle 1,2 metros, ¿sí? Para que no quede ahí. La rejilla me está dando 1,2 metros. Entonces uno dice, si tengo 1,5 y del 1,5, 1,2 va a ser la rejilla, perfecto. ¿Sí? Me parece que estaría bien. ¿Cuál sería el problema? Que esa rejilla, por ejemplo, nos hubiera dado 0,5 y yo tengo aquí 1,5. Entonces, ¿ahí qué hubiese tenido que hacer? O bien, angostar más la sección, ¿sí? Porque es que lo que no es eficiente es que de los 1,5 solo el pedacito de rejilla acá. Y el resto, pues no, bien, solamente intervine el río, lo desvié, hice toda la obra hidráulica para solamente captar eso. ¿De qué depende, ingeniera, que sea más grande o más chiquito? Del caudal, ¿sí? O sea, porque miren que una cosa es el ancho o las características de la fuente y otra es realmente qué es lo que voy a captar, ¿vale? Entonces, en este caso, estamos diciendo, vamos a captar con una eficiencia del 80%, ¿sí? Y nos da una longitud de rejilla de 1,2. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué más también podría cambiar? Entonces, siempre, ¿cuáles son mis comodines? El espaciamiento y el diámetro. ¿Cuál es mi comodín? La velocidad de la rejilla que yo la asumí, pero pues esta como que si pongo .15 o .3 no creo que me vaya a cambiar significativamente. ¿Listo? O si ya veo que definitivamente esta longitud de rejilla me está dando, primero, si esto les da mayor a esto,
empiecen a modificar esto. ¿Sí? Es lo primero porque miren que hace parte, ese espaciamiento y ese diámetro hace parte del área real que se necesite. ¿Mm? Si ya cambiando esto y aún así no logramos que la longitud de rejilla me quepa dentro de mi longitud de vertedero, entonces ahí sí devuélvanse y modifiquen la longitud del vertedero. Pero si ustedes saben que si modifican esto, entonces les va a cambiar todo el resto. Entonces por eso lo primero es solucionarlo a partir de lo que podemos adoptar, que son el espaciamiento y el diámetro. Con eso nos da entonces que la longitud de la rejilla es 1,11 y ahora lo único que nos falta calcular es cuántos barrotes le vamos a poner. Yo voy a optar 1,11. Es que 1,1 metros o 1,2 da como la misma vaina. Bueno, 1,2 dijimos, ¿no? Listo. Entonces, como puse 1,2, rectifiquemos área total, por favor. ¿Cuánto nos daría? Y voy a poner acá, vamos a encontrar una ecuación que nos permita determinar el número de barrotes. No utilizar el área total. Es decir, ahora área total ajustada. Entonces va a ser, yo dije que longitud de la rejilla en metros. Esto también es diseño. Ustedes, ingeniera, ¿puedo poner la rejilla de 1,5? Sí. Solamente sepa que va a poner seguramente más barrotes. Entonces, me dio 1,2, yo voy a poner, me dio 1,1, yo voy a poner 1,2. Entonces, el área total sería esta, 0,6 metros cuadrados, ya ajustada. Esto es como nos va quedando el diseño. ¿Listos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, señora. Bueno. Entonces, vamos a calcular el número de barrotes. Ya sé que los voy a poner de media pulgada y que los voy a espaciar. Ya sé que esto va a ser de media pulgada. Y sé que los voy a espaciar 5 centímetros porque me dio una muy buena eficiencia con esta opción. Listo. Entonces, para determinar el número de barrotes, vamos a utilizar el área total, la ecuación del área total. Entonces yo digo, el área total va a ser igual a la longitud de la rejilla por la base, que a lo vez esto va a ser igual al espaciamiento más el diámetro por número por la barra por el número de barrotes. ¿Sí? Aquí mi objetivo ahora va a ser el número de barrotes. Entonces yo digo, voy a tomar, a ver, hagámoslo todo bien hecho, que después no se confundan. Entonces yo digo, la longitud de la rejilla, este que está acá, entonces yo digo, esta barra de acá, esta barra, este base de acá la paso a dividir, por lo tanto, aquí lo que me queda, base con base, chao. Entonces me queda que la longitud de la rejilla va a ser igual a esto por esto, ¿cierto? Hasta acá bien. Y ahora necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a abrir este binomio. Entonces nos va a quedar S por N
Pereñuela. S por el número, en este caso n va a ser el número de espacios, más D por n, pero en este caso n va a ser el número de espacios, de varillas. Entonces uno siempre lo que hace es n menos 1. ¿Sí me siguen? Acá n, ¿qué hacemos? S por n, y yo voy a decir n es el número de espacios, ¿sí? Y luego, para calcular el número de barrotes, necesito poner n menos 1, porque siempre me va a sobrar un barrote, más o menos, ¿sí? O si n fuera el número de barrotes, entonces al espaciamiento le quito 1, para que esto me cuadre. ¿Listo? Con el último acá barrote que termina ahí quedando como... Entonces, vamos a dejar que el último barrote acá, por ejemplo, es, entonces voy a poner el número de espacios, pero al final quito un barrote. Y de aquí despejamos de esta expresión el número de barrotes. Abrimos esto y esto nos queda. El número de barrotes es igual a la longitud de la rejilla más el diámetro sobre el espaciamiento más el diámetro. Ingeniera, ¿esto siempre es así? Sí, claro, porque lo que estamos es obteniendo esta ecuación del área total. Entonces, ¿cuántos barrotes nos cabrían? Teniendo en cuenta esa longitud de varillas, teniendo en cuenta el espaciamiento, entonces yo diría, el número de barrotes, n, va a ser la longitud que optamos de 1 a 2, más, en este caso voy a poner todo en centímetros, no importa porque igual el número de barrotes pues no tiene unidades, más el diámetro de 1,27 dividido el espaciamiento más el diámetro. ¿Cuántos barrotes nos da? 26. Yo pondría 26. Ujú. ¿Cuánto le dan nosotros? A mí me dan 19, porque yo puse 1,2. ¿Si les da esto o no les da esto? Sí, ingeniera, a mí también me da 19. Ok. Entonces, para una longitud de rejilla de 1,2 metros, ¿sí? Un espaciamiento de 5 centímetros, media pulgada de diámetro, al final yo tendría que poner 19 barrotes. En este caso 19 es ¿quién? A ver si me han seguido. ¿Quién es 19? ¿El número de barrotes? ¿A quién le quitamos n-1? Entonces, esto me quedaría así. Cuando ustedes estén haciendo el plano, ustedes ponen. Entonces, si van a poner que n es el número de barrotes, entonces uno dice, necesito 19 barrotes espaciados, ¿sí?
Entonces uno pone 19 barrotes o varillas espaciadas cada de media pulgada. ¿Mm? Espaciadas cada 5 centímetros. Y eso es el detalle de la rejilla de sus planos. Obviamente con una escala real, ¿no? Entonces tiene que quedarme bien distribuido, que se vean los 19 barrotes, que el espaciamiento sean 5 centímetros, etcétera, etcétera. ¿Preguntas hasta acá? Profe, qué pena, para que te dieran 19, ¿cuál diámetro usaste? El de media pulgada, pero en centímetros. O sea, 1,27 centímetros. Y lo que Gracias. hice fue, como este está en metros, lo pasé a centímetros también. Ese es otro error que cometen en los exámenes. Eso mezclan centímetros, metros, pulgadas, y al final, pues claro, les dan cosas muy raras. Entonces, siempre pendientes. La disculpa, ingeniera, es que el tiempo no me daba, no alcancé, eso fue una bobada. Muchachos, esas bobadas después en diseños se cobran caro. ¿Y saben una cosa? He visto hojas de cálculo de proyectos en donde ni siquiera el tiempo es el factor que uno dice, no, es que por el tiempo no me di cuenta y multipliqué pulgadas con centímetros y metros. Eso en hojas de cálculo de proyectos también lo he visto. Cuando uno y no proyectos de clase, o sea, proyectos ya para construir y uno dice, pero esto no tiene ningún sentido. Y cuando uno pide o solicita pues la memoria de cálculo, uno dice, pues que aquí multiplicó pulgadas con metros, con centímetros, con etcétera, etcétera. Entonces pilas con pies. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? No quiero que mis estudiantes sean los que dijeran, no, es que solo diseño para yo, muchachos, las hallo. Nunca. Y una pregunta, Dime. como son 19,30 y tantos barrotes, ¿uno no debería poner 20? También, ahí lo importante es jugar. Si pones 20, ¿sí? Entonces, al final siempre comprueba que te dé el área total. Ok. Entonces, si pones 20, pues sepas que te quepan en ese 1,2 con ese espaciamiento que estás y ese diámetro. Y al final te tiene que dar parecido. Por eso les digo, aquí de las cosas buenas del diseño es que todo cuadra, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, me dan 19,3, voy a poner 20. Con 20, ¿me da esta área total? ¿Sí? ¿No? ¿O qué tengo que hacer? ¿Vamos bien? Ese vamos bien y silencio absoluto, me preocupo. Sí, sí, señora, vamos bien. Sí, señora, ya. No, ok. Eso es, o no me están siguiendo, o me están siguiendo y no lo están entendiendo, que me parecería peor. Bueno, Es que, sigamos. Señor, es que a mí en la mina de agua no me está dando el mismo resultado que a ti. ¿Me lo podrías dejar ver, porfa? ¿la qué? La mina de agua, el H, me está dando es que 0,049, no sé por qué. El total lo pasaste a metros cúbicos, pusiste 1,84, Sí, sí, señora. 1,5, Ya, ya vi cuál es el error. que todo esté elevado a la 2/3. Sí, lo tenía llevado a Ujú, 3. Ya, exacto. gracias, sí. Vale. ¿Ya con eso sí te cuadra todo el resto? Ya, miro, ya te... Listo. Bueno, un minuto para que terminen ahí de ponerse en el día. Porque lo que sigue es, Ya, entonces, gracias. listo. Ya tenemos la rejilla.
ya tenemos la base de la canaleta, ahora necesitamos calcular la longitud de la canaleta. Entonces uno dice, pues ingeniera, tiene que ser la misma rejilla, pero no necesariamente, porque la canaleta, acuérdense que ya tiene que venir embebida en los muros, ¿listo? Y además yo le tengo que poner a esto una pendiente. Y además yo le tengo que calcular una altura, que es la más importante en este caso. Ya sabemos cuánto es la base, ya sabemos que aquí tiene que, pues como mínimo, tiene que coincidirnos con la longitud de la rejilla y ahora hay que calcular cuánto es la altura de esa canaleta de recolección. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, para determinar eso, pues bueno, terminen de ponerse en el día un minutico y seguimos. Bueno, entonces avancemos para que nos rinda. Entonces, tenemos dimensiones de la rejilla, tenemos el vertedero, ¿sí? Vamos ahora a dimensionar la canaleta de recolección y o canaleta de aducción, que también la pueden encontrar así. Listo. Entonces, para esto, vamos a echarle mano a la hidráulica también, porque me gusta aquí poner todo bien dibujadito. Entonces, para nuestra canaleta de aducción, ¿sí? Vamos a identificar. Entonces, aquí ya tenemos la rejilla, todo esto es lo que ustedes pues, tienen acá, todas las áreas todas las condiciones que utilizamos. Para nosotros poder dimensionar esa altura de la canaleta de aducción, ¿sí? Llevar esto para acá. Nosotros tenemos que determinar el perfil de la lámina de agua. ¿Cómo así? El perfil de la lámina de agua. Yo necesito identificar dentro de ese ejercicio que va a ser el agua de pasar a través del área neta de cada una de los espaciamientos, ¿sí? Y mirar cuál es la lámina de agua máxima que va a ocupar acá y cuál es la lámina de agua con la que voy a entregarle a, en este caso, la cámara de recolección. Entonces, si nosotros a esto le damos, poner este esquema para que lo entendamos bien, entonces ya sabemos que esta canaleta tiene una base, que esa base debe de coincidir, no, de hecho la calculamos, con el alcance máximo del chorro. Entonces decimos, en este caso, tenemos que la base es de 0.5 metros. Ponemos esto aquí como ¿tá? Tenemos esa longitud, en este caso, la longitud era lo que yo les decía a ustedes, va a ser la longitud de la rejilla más lo que me quede embebido dentro del muro, ¿sí? ¿Cómo así embebido dentro del muro? Porque si nosotros vemos esto, digamos que en perfil, este sería. Entonces, claro, viene la canaleta, yo me voy a llevar este corte transversal. Entonces, viene esta canaleta y que es la que va a entregarle el caudal
aquí a la cámara de recolección. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de la canaleta? Pues va a ser la longitud de la rejilla más el espesor del muro de la cámara de recolección. Ese espesor del muro de la cámara de recolección, pues ahí sí toca sentarnos con el estructural, ¿sí? Y él nos va a decir, bueno, si usted va a utilizar concreto Portland de varillas de entonces el espesor del muro, en este caso, por ejemplo, 60 centímetros. Entonces, si ese fuera el caso, la canaleta sería 1.2 que nos dieron las rejillas más 0.6 del muro. Esto nos daría 1.8. ¿Siguen? ¿Sí me siguen hasta acá? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ahora, como al agua hay que darle pendiente o si no esta vaina se me va a quedar aquí estancada, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Por cada uno de estos espaciamientos, de estos barrotes, ejemplo acá, por cada uno de estos, ya sé que el agua está pasando. Y le voy a poner aquí separadito está. Y ya sabemos que esa agua que está pasando tiene una velocidad. ¿Con cuánta cinética está pasando? Punto 15. Pero creo que le pusimos un poquito más. Acuérdense, por eso es importante que me entiendan. Aquí estamos. En este caso, al menos yo le puse punto 2. Si usted le puso punto 15, pues punto 15. Entonces, claro, mire que ella está pasando con una velocidad muy chiquita. Por lo tanto, yo tengo que darle cinética. ¿Y con qué le voy a dar cinética? Pues con la pendiente, ¿cierto? Usualmente esas pendientes pueden estar también, como les digo, esto es recomendación de buenas prácticas de ingeniería, y uno más o menos a esas pendientes le puede poner siempre garantizando flujo uniforme, no creo que se olviden de eso, y más o menos uno de esos pendientes le puede dar pues entre el 1%, entre el más o menos 2, 3%, ¿sí? Tampoco ponerle pues mucha pendiente porque entonces lo que voy a terminar es erosionando el canal y eso no es lo que queremos. ¿Listo? Entonces en este caso, la pendiente, entonces yo digo por ahí, aquí le llamamos I, entonces yo puedo decir, pendientes pueden ser entre el 2%, yo no recomiendo más del 5%. Aunque ustedes saben que el flujo uniforme puede garantizarse hasta el 8%, ¿no? Pero bueno, como para que esto no nos quede, acuérdense que todo esto es nuestro diseño. Entonces la pendiente del fondo de la canaleta. Listo. Pendiente del fondo de la canaleta de aducción. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a entender ahora sí cómo calculo yo estas alturas de lámina de agua. Yo necesito calcular la lámina de... Esto vamos a priorizarlo, como por eso le estoy poniendo pendientes pequeñas, para que esto sea flujo uniforme, principalmente. Si yo voy a trabajar flujo uniforme, ¿sí? Y yo necesito calcular la lámina de agua acá y necesito calcular la lámina de agua acá, ¿qué harían? Examen de introducción a acueductos y alcantarillados partiendo de que ya vieron hidráulica de canales. ¿Qué hacemos ahí para calcular eso? ¿Qué harían para decirme cuánto es esta altura? ¿Y qué harían para decirme cuánto es esta altura, que son las láminas de agua? Cuando estoy entregándole a la cámara de recolección y la máxima que se alcanza acá, una vez se genera un remanso aquí que estamos viendo en el dibujo. ¿Qué harían?
Ujú, ujú. Yo sé que ustedes saben, les da miedo Puede ser un participar ahí. perfil de flujo, Un ¿no? perfil, eso es. ¿Quién dijo perfil? Joel. Punto bajo él. Un perfil. Necesito la lámina de agua. Pero entonces ahora gánatelo completo. ¿Quién es este y quién es este? Porque ustedes en hidráulica les dijeron que para conocer el perfil, ustedes necesitan las condiciones de contorno. ¿Quién será esta laminita de agua de acá que se llama H y quién será esta lámina de agua acá que se llama H sub 0? H sub 0 creo que es la altura de la cresta, ¿no? O sea, digamos, si uno lo ve como si fuera un vertedero, podría ser como la altura con la que viene el agua de entrada. Genera No, aquí no hay el flujo vertedero. crítico, ¿no? Cuando está la lámina de agua en crítico. ¿Por qué, Luisa? ¿Por Sí, qué flujo ahí está el crítico? flujo crítico, ¿En dónde? porque en el HO, ¿Acá el flujo crítico? Vean, mis queridos estudiantes, esto nunca se les olvide. Esto se llama hidráulica aplicada a un diseño, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Esto parte siempre de que soy yo quien está condicionando este diseño. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí es donde le estoy entregando el caudal a la cámara de recolección, aquí es donde tengo que aforar. Aquí es donde me interesa, porque hasta ahora yo no sé cuánta agua me está pasando. Yo sé que tengo un caudal de 80 litros, yo sé que dimensioné esto para que con esta velocidad de paso, ¿sí? Se capte ese caudal, pero yo necesito acá, justo a la entrada, garantizar el flujo, o garantizar más bien, que yo aquí pueda medir ese caudal, ¿sí? Y para yo poder saber si puedo medir ese caudal, ¿sí? ¿En dónde yo mido caudales? Por favor, esto, yo estoy segura que lo vieron y van a decir, ah, sí, claro, por supuesto. Y lo vi el semestre pasado y no me acordé. Mire, entonces por allá en hidráulica hicieron esto con seguridad. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esto? Curva de energía. Entonces acá pongo la energía y por acá pongo lámina de agua. ¿Sí? Entonces yo digo, listo. Profundidad. ¿Mm? Entonces yo digo, ok, resulta que aquí a mí me enseñaron que por acá yo iba a tener flujo subcrítico, donde las velocidades son bajitas, controladas, y por acá yo iba a tener flujo supercrítico, donde yo hice un laboratorio y eso se me hizo muy turbulento, supercrítico, ¿cierto? Y hubo un punto, entonces claro, si yo por ejemplo ingreso con una energía 1, llámese por ejemplo acá, resulta que van a haber dos láminas de agua que satisfagan esa misma energía. ¿Cómo se llaman esas láminas? Voy a mandar otra vez para allá. equivalentes, no. Es puro saber pro, ¿no? Bueno, entro y entonces yo digo, listo, si yo entro con la misma energía, por acá voy a encontrar una lámina de agua que la satisface. Ah, pero por acá voy a encontrar otra lámina de agua que la satisface. Les doy una pista. ¿Hay profundidades secuentes o alternas? ¿Estas son las secuentes o las alternas? Secuentes, ¿no? ¿Y cuáles son las alternas? Las que tienen las mismas que. A Franco de Ayala les va a dar un infarto. Alternas
o secuentes. Hay unas que tienen la misma energía y otras que tienen la misma fuerza específica. ¿Listo? ¿Recuerdan que con la que ustedes calculaban resaltos hidráulicos? Bueno, entonces, en este caso, sin desviarnos, sí que ustedes dirán, "Ah, pues eso ya lo vimos". ¿Qué es lo que pasa si yo entro con este contenido de energía? Pues pasa que yo voy a tener una profundidad hidráulica que lo satisface por acá, pero en régimen subcrítico, supercrítico. Esta va a ser Y1, pero hay otra que también lo va a satisfacer y va a ser, pues, Y1', ¿sí? Porque son profundidades alternas. ¿Dónde está la comilla aquí? Bueno, ¿sí? Entonces, listo. ¿Qué es lo que para eso es que si yo aforo, ¿sí? Con estas láminas de agua, pues voy a tener una con una velocidad muy grande y voy a tener otra con una velocidad muy baja. ¿Listo? ¿Cuál es la única profundidad que garantiza una sola energía? La crítica, ¿no? Entonces, y esa crítica, justamente es esta curva acá, que es cuando yo digo, ok, para esta profundidad, la energía es una sola, que es la energía mínima, ¿cierto? Y por eso es allí en donde yo tengo que aforar, porque si yo no aforo aquí, entonces me van a dar alteraciones de los caudales. Y esa es la razón por la cual si yo superpongo esta gráfica de energía, ¿sí? Y acuérdense cuando ustedes ponían acá para régimen permanente de un solo caudal, ustedes ponían el caudal, les daba que justamente para la energía crítica les iba a dar esa caudal máximo. Así que si creyeron que ya se iban a liberar de esto sí sirve. Mire. Entonces, claro, por eso, ¿quién tiene que ser acá si quiero aforar el caudal que le estoy entregando? La crítica. La energía crítica, de la profundidad crítica. ¿Listo? Entonces, este HE va a ser la misma profundidad crítica. ¿Alguien se acuerda para una sección rectangular? Porque nos estamos yendo con secciones rectangulares. Esto es un canal rectangular. ¿Cuánto es la energía crítica para una sección rectangular? Número de Freud igual a 0, a 1. Y entonces el número de Freud despejaba, ¿sí? Y yo decía, la profundidad crítica, y por tema de tiempo les voy a ayudar. La profundidad crítica ya lo hago más grande, va a ser igual. Es la misma energía crítica, que simplemente para que no nos confundamos, para una sección rectangular va a ser igual. ¿Alguien se acuerda de estas raíces qué? ¿Cuadrada o cúbica? Cúbica. Cúbica. Entonces de una vez, para que me quede caudal al cuadrado, como es caudal unitario, entonces este me tiene que quedar la base al cuadrado por, ¿quién se acuerda que va aquí? Gravedad. Muy bien. Y esto al cubo. Listo. Entonces ya tenemos cuál tiene que ser la lámina de agua a la entrada para poder aforar, ¿cierto? Ya sabemos quién es este HE o HC, que llamo yo acá. Listo, lo vamos a llamar HE para que cuando vean este gráfico pues no se confunda. Ingeniera, ¿puedes subir un poquito, porfa, para tomarle pantallazo a esos gráficos? Estos están ahí en la presentación, ¿no? Pero bueno,
Este es mi tablero, así quedaría mi tablero. Listo, gracias. Entonces, ya tenemos H, ¿cuánto nos da H? En metros. Sería mi caudal al cuadrado dividido 1000. El caudal dividido 1000 al cuadrado dividido la base al cuadrado, que es este punto 5, por 981, y todo esto elevado a 1/3. ¿Cuánto les da esa lámina de agua? ¿0,14? Ujú. Entonces, esto más grande. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, si este que es 0,14, ahora sí, ya sé cuál es la condición de contorno acá. ¿Cómo hago yo para saber quién es H sub 0? Ustedes me decían ahora, ingeniero, un perfil de flujo. ¿Cómo hacían ustedes para determinar eso? Entonces ustedes decían, ¿quién tiene que ser H sub 0 entonces? Si esta es la profundidad crítica. ¿Quién será H sub 0? Minúscula. La profundidad donde se cumple la energía con la que entramos. La profundidad normal, mi YN. Ujú. Si esta es profundidad normal, ¿sí? Entonces, ustedes dicen, listo, si esta es la profundidad normal, por acá está la crítica, ¿qué perfil es este? ¿Qué tipo de perfil? ¿Qué se me estará formando acá? S1, S2, S3, M1, M2, M3, A1, A2, H. ¿Qué perfil será ese? M2, ¿no? ¿Por qué? Tacho, tacho. Ese no puede ser porque llegamos hasta la profundidad crítica. Los perfiles S son aquellos que dicen de slope alto, ¿cierto? Strong, dependiente fuerte, son todos los que están en régimen subcrítico. Este está, perdón, en régimen supercrítico. Entonces, este tiene que ser un perfil M, ¿sí? Y de ahí vienen las zonas. Uno, si está por encima de la profundidad normal. Por eso esta que ustedes les pintan acá, esta línea de acá, es profundidad normal, que es lo que acabamos de decir. Esta es la profundidad normal. Entonces, si por ejemplo,
mi perfil hiciera esto, que es, por ejemplo, si yo tengo que alcanzar acá un depósito que está aguas arriba, esto sería un MQ. Entonces yo digo, es pendiente subcrítica y estoy en la región 1, sería M1, ¿cierto? Ahora, como no estoy allá, sino que estoy entre la profundidad normal y esta que está acá, entonces sería la región 2. Y esa es la razón por la cual este perfil que se me está formando acá es un M2. Entonces, para yo calcular esta profundidad, ¿qué tendría que hacer? Pues, el perfil de flujo. Y para eso, entonces, yo puedo aplicar integración directa, paso directo, ¿sí? Y esos métodos que ustedes en hidráulica estudiaban. En este caso, para simplificarles la vida, acá ya tienen una expresión, pero lo importante es que sepan de dónde salen todo esto. ¿Qué me está diciendo? En función de esa condición de contorno, de la pendiente que le estamos dando, de la longitud de la canaleta y aplicando integración directa, ¿cuánto es esa lámina de agua o profundidad normal aguas arriba? Entonces, calculemos H sub 0, por favor. Esto también en metros. Entonces va a ser igual a 2 por HE, que es la crítica, y ese HE elevado al cuadrado. Listo. Más HE menos. Entonces, la pendiente que optamos, voy a ponerla ahora aquí. Vamos a hacerla de una vez. Ponerlo hasta aquí. Esta va a ser la pendiente en porcentaje. Que vamos a, dijimos entre el 2 y el 5, pongámosle el 3%. Listo. La longitud de la canal, entonces dijimos que va a ser la longitud de la rejilla más 60 centímetros, 0.6 metros, que nos dijeron, o el estructural nos dijo que era lo conveniente para ese muro. Y si el estructural soy yo, pues con mayor razón. Profe, ¿cómo es que es la longitud de la canal? Perdón. La longitud de la rejilla más el espesor del muro. En este caso estamos diciendo que el muro, este muro, es de 60 centímetros. Pero lo que les digo, esto depende del diseño estructural. ¿Listo? Entonces, si este fuera 60 centímetros, entonces nos daría pam, pam, pam. Nos daría esa longitud. Listo. Entonces, ahora sí. ¿Cuánto nos da este también? Lo estamos adoptando. Este, pues de cierta manera también, porque estamos adoptando el espesor. Entonces sería 2 por HE al cuadrado. Más HE menos la pendiente por la longitud de la canaleta dividido 3. Esto lo voy a poner entre paréntesis. Esto tiene que ir entre paréntesis elevado al cuadrado
Todo esto va a la 1/2. Y todo esto le resto 2/3 por la pendiente por la longitud de la canaleta. ¿Cuánto les da toda esa ecuación? Ingeniera me dio 0,19. Ok. ¿Alguien le da algo A distinto? mí me da eso. Listo. Y a mí también. Entonces, ¿para qué todo esto, ingeniera? Tosta hidráulica por una altura, imagínense. ¿Cómo les parece que sí? Entonces, ya sabemos que esta de acá va a ser 0,19 metros, ¿sí? Entonces ahí lo que hacemos es, listo. Si la lámina de agua acá arriba, la máxima que puede ocupar es 0,19, aquí yo escojo el borde libre, ¿sí? Yo puedo decir 50 centímetros de borde libre para que esto no se me desborde, por ejemplo, porque acordémonos que esto depende de la escorrentía y pues la escorrentía, digamos que ahí, pues, controlarla, podemos tener estructuras, sí, de control, pero pues siempre puede haber el chance de que me pase más agua de la que yo requiera. Esta acá entonces sería mi rejilla. 0,19, pongámosle un borde libre. Vamos a cerrar esto en una unidad constructiva, por ejemplo. Yo digo un borde libre de, si es 0,19, pongámosle 60 centímetros también. De 0,6 metros. Eso quiere decir que el alto de mi canaleta son 0,25 metros o 25 centímetros. ¿Le puedo poner es un metro de borde libre? Claro que sí. Lo que les digo, siempre solamente piensen, entre más le pongan a todo esto, más estructura van a necesitar, más grande les va a quedar. ¿Listos? Entonces, nuestra canaleta, ya sabemos, es de 0,5 de base. Por acá esto tan grandote. Base 0,5. Altura 0,25. Y la longitud, que dijimos que era la rejilla más 0,6, 1,8. Con pendiente del 3%. Listo. ¿Vamos bien hasta acá? Linda esta hoja de cálculo, me encanta. Me encanta. Esto es ingeniería, muchachos. Solo nos faltan dos cositas para nuestra boca toma. Una, para la cámara de recolección, ¿sí? Entonces, vamos a calcular la base de la cámara, que es esta. ¿Qué ecuación utilizamos para esta? Ya el agua llegó aquí, la aforé, y ahora, ¿cómo hago para calcular esta base? ¿Qué ecuación utilizamos? Que ya la utilizamos. 1,84 por L por H a la 3 medios.
1.84 por L. Acuérdense que esto ya es rectangular. O sea, aquí ya lo que tengo es que darle a esto una base. Aquí lo que va a hacer el agua es acumularse. ¿Sí? Esto le voy a dar una profundidad. Y a esta profundidad, en mi cámara de recolección, un porcentaje del agua se me va para las siguientes unidades. Otro porcentaje del agua se retorna al río. Eso es lo que hace una cámara de recolección. Acumula el caudal captado, ¿sí? Una parte se me va por acá al desarenador, que para acá ya mandamos es lo que decíamos, el caudal máximo diario. Y la otra, la que me sobre, la retorno al río. Entonces, esta base, ¿cómo la calculamos? ¿Qué hace el agua apenas entra a la cámara de recolección? Pues lo mismo, acuérdense, tengo que evitar que choque aquí contra los muros. Entonces, ¿qué ecuación usamos? Otra vez la del alcance máximo del chorro. El alcance máximo del chorro. Entonces, volvemos a calcular ahora X sub S, pero en la cámara de recolección. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, volvemos a aplicar este del alcance máximo del chorro. Pero ahora, ¿quién es H? Ahora, ¿quién es H? 0.25. ¿Sería HE? H, porque miren que es esta de acá. Entonces, sí. ahora H va a ser mi lámina de agua crítica. Entonces, 0,14. Ahora, ¿quién es BR? Tengo que calcularla. Entonces, lo vamos a llamar B. Que voy a poner velocidad de aproximación. A la cámara de recolección. Y se calcula pues con este HE. Entonces, B en metros segundo sería el caudal de paso, nuestro caudal de diseño, dividido el área, que es HE, por la base. ¿Cuánto nos da esa velocidad? 1,16. Listo. Miren que de nuevo corroboro las dimensiones que estamos poniendo, porque 0,16 pues está entre 0.3, que es la cinética que decimos entre 0.3, que se puede controlar, y 3 metros sobre segundo.
¿Cuánto nos da X sub S? Cero coma 36 por la velocidad elevada a la 2/3 más 0,6 por la altura elevado a la 4/7. ¿Cuánto nos da esto? Cero coma seis. Entonces ahí decimos, ese es el alcance máximo del chorro. Le ponemos, como está aproximándose con una velocidad de 1, 2, entonces yo sí le voy a poner un poquito más. Y voy a poner que mi base de la cámara de recolección en metros le voy a poner unos 20 centímetros de borde libre para que no choque. Y la aproximo a 80 centímetros. Y esta va a ser mi cámara de acá. 0,8 metros. ¿Listos? ¿Vamos bien? Dije dos preguntas. La primera. La primera, a mí la velocidad me da 1,13. ¿Tú Ok, usaste la... sí. Ah, bueno. Es que yo usé, si no estoy mal, usé el 0,14, o sea, Sí, el aproximado el 0,14. Bueno, a mí me da H. 0, nos da 0,11, no sé qué. Sí, el 0,14 y la base los 50 centímetros. 0,5 metros Sí. en tu caudal de Ah, diseño. bueno, listo. Y la segunda es, ese punto es que uno le suma a la base de la cámara en general, o sea, es un No, dato. es lo que les digo. Yo le estoy dejando acá este porque la velocidad con la que está llegando, ahora es miren que cuando le sumamos a este, la velocidad con la que llegaba era como de 0,6, muy bajita. Entonces yo digo, bueno, con 10 centímetros que yo le ponga ahí de borde libre, pues yo ya sé que no me va a salpicar. Pero en este caso ya le está llegando con 1,1, 1,12, 1,13, ¿sí? Entonces yo digo, le voy a poner un poquito más. Entonces le puse 20 centímetros, pero como les digo, criterio del diseñador. Listo, gracias. Sí. Ujú. Bueno, pues son las 11, ¿sí? Solamente nos quedaron faltando un par de cositas, pues que se solucionan fácil. ¿El parcial es el miércoles o el jueves de la otra semana? Entonces, a ver eso, para saber qué hacemos una vez. Miércoles 3, todavía eso, parcial es el jueves 4. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el miércoles, chicos. Feliz tarde para todos. Hasta luego, Fidela, muchas gracias. Genial, gracias. Cuida. Gracias. Vale.